damos la bienvenida formal para lo que es el segundo webinar del ciclo Luces, claves para un camino exitoso en las TICs. Este ciclo que organiza el Centro de Ensayo de Software, y bueno, y como parte de la empresa, justamente, mi nombre es Aníbal Banquero y les doy la bienvenida a esta instancia. Les agradezco, por supuesto, por participar de esta actividad que decidimos denominar Ética, Tecnología y Desarrollo Humano. Para justamente ingresar dentro de lo que es este webinar, lo primero que les quiero comentar es que ya tuvimos una primera instancia hace aproximadamente un mes del ciclo, en el que estuvimos hablando de cómo construir una ruta de carrera laboral. Entonces lo que queremos dentro de este ciclo de webinars justamente es poder ir metiéndonos en distintos temas que abarcan lo que es el camino del trabajo en el área de tecnologías de la información. Y bueno, y justamente este es el que surge como segundo tema, que es el referente a la ética. Lo que es la primera charla que les mencionaba está colgada en nuestro canal de YouTube, Centro de Ensayo de Software, lo pueden buscar y la pueden ver allí. Y bueno, y ya metiéndonos justamente en lo que es el día de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los panelistas por estar acompañándonos. Y en primer lugar entonces les voy a dar la bienvenida al cofundador y director de Pixis, ingeniero y counselor psicológico, Diego Sastre, que anda por allí. Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Bueno, en segundo lugar le voy a dar la bienvenida a otro de los panelistas que vamos a tener, que es Diego Vallespir. Diego nos acompaña como profesor grado 4 y responsable del grupo de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería de UDELAR. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Les comentamos simplemente que Diego, bueno, justamente en su rol de docente, cuando estemos allí en la parte de las preguntas del público, se va a tener que ir unos minutitos antes porque tiene otro compromiso, tiene una clase, así que bueno, le agradecemos por hacerse el espacio y poder acompañarnos de todas formas. Y bueno, y me falta presentar a la última, pero no menos importante, obviamente, la doctora Patricia Díaz Charquero, coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad, que además también está de viaje, anda por el viejo continente y se hizo el espacio para acompañarnos, para estar con nosotros. Así que Patricia, muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Aníbal, y gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para nosotros tenerlos a los tres. Y bueno, y por supuesto, Moni, bienvenida, Mónica Wojciechowski, que en realidad es de la casa, es parte del CES, es la gerente de capacitación del CES, y va a estar moderando esta charla. Bienvenida, Moni. Buenas tardes para todos, es un placer poder compartir con ustedes, bueno, con los panelistas y con el público, este tema tan importante, tan interesante, tan desafiante. Si me permiten, lo que voy a hacer es, antes de pasar a la presentación de los panelistas, voy a cumplir simplemente con saludar a las empresas que apoyan y que patrocinan este momento para que lo podamos hacer posible. En primer lugar, agradecerle, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería, hoy representada por Diego Vallespir en el panel, INEFOP, la Fundación Julio Ricaldoni, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y Fibras, Impacto Social y Tecnología, quienes apoyan este ciclo, y a los patrocinadores del evento, que son, bueno, Bantotal, República Fab, CPA Ferrer, Pérez Alfaro y Asociados, Rootstrap, Switch Software Solutions, Vargas Abogados, y bueno, y muy especialmente Pixis, que también tiene presencia en nuestro panel en el día de hoy, representado por Diego Sastre. Ya entrando en la actividad, entonces, lo que les comento es que este webinar lo que vamos a proponer es reflexionar, concientizar y debatir sobre ética y tecnología y su impacto en las personas, organizaciones y sociedad en general. Como les decía, los invitamos a que si surgen dudas o alguna pregunta puedan hacerla mediante lo que es el chat durante la charla, y si no, al final vamos a tener algunos minutos para que puedan intercambiar con los panelistas. Dicho esto, Moni, el espacio es todo tuyo, pueden comenzar. Bueno. Lo primero que quería decirles es que como contamos con un panel sumamente calificado, pero además sumamente diverso en cuanto a la especialización sobre, y al trabajo sobre el tema de ética e informática. Entonces, lo primero que queremos proponerles es que cada uno de los panelistas presente bueno, ¿en qué aspectos trabajan sobre el tema de la ética e informática? ¿No? ¿Qué aspectos trabaja? ¿En qué se especializa? Así que le queríamos dar primero la palabra a la doctora Patricia Díaz. Ok, gracias, Mónica. Bueno, les cuento que soy abogada, magíster en Relaciones Internacionales, o sea que ya saben por dónde viene
Mi perfil tiene que ver con cuestiones específicamente legales y también de cuestiones de impacto social de la tecnología. De hecho, ahora en la organización en la que trabajo, que es un proyecto de Data Uruguay, el Laboratorio de Datos y Sociedad, estamos desarrollando investigación relacionada con tecnología y derechos humanos. Y específicamente, por ejemplo, la última investigación que realizamos fue sobre uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay, para que entiendan por dónde vienen los diferentes... el enfoque tiene que ver con el impacto de la tecnología en los derechos humanos. Y además, bueno, también doy clases en UTEC de ética, tecnología y sociedad en la carrera de licenciatura en información. Y nada, tengo esta visión no solo legal, sino un poquito más amplia, que bueno, estaremos conversando, no sé si Mónica preferís que dé una visión general sobre cómo veo yo el tema, o luego que se presenten todos, cada uno lo hace, vos me decís. Como quieras. Como quieras, si querés presentar el tema, me parece que es una buena forma. 3 minutos, es Sí, algo bien, bien concreto como sí. para empezar el debate. El tema de los sistemas automatizados, no de inteligencia artificial, un poco más amplio, de la automatización de la vida, tiene hoy como 3 grandes desafíos bastante bien detectados. Uno es el de la privacidad, que esto ya lo venimos detectando hace mucho tiempo. Otro es el de la diversidad o de la inclusión, que esto de no tiene un impacto equitativo o una performance equitativa todos los sistemas automatizados, y ahí, bueno, hay que analizar, dentro de ese tema de diversidad e inclusión está el tema sesgos, por ejemplo, y el otro gran tema sería la opacidad, el tema de la rendición de cuentas, de la explicabilidad. Contame cómo funciona este sistema, porque si tiene algún efecto en la vida de las personas tienen derecho a saber cómo funciona, y cuáles son las obligaciones que tienen los desarrolladores, no solo los desarrolladores, las empresas que deciden contratar servicios de automatización o desarrollarlos al momento de implementar la automatización de determinados procesos, ya sea en lo público o en lo privado. Y luego el seguimiento de este sistema que automatiza un aspecto de la vida. Entonces, para ir cerrando, tenemos muy bien, no sé si muy bien, o sea, bastante avanzada la regulación en el primer foco, que es privacidad, pero no hemos avanzado o no tenemos, no solo en Uruguay, a nivel mundo, recién ahora están saliendo las primeras, por ejemplo, Europa tiene en el horno la primera reglamentación sobre el reglamento de inteligencia artificial, normas armonizadas de inteligencia artificial en la Unión Europea, que trata no solo temas, el tema de privacidad ya lo tiene solucionado como nosotros, trata cuestiones relacionadas con inclusión, diversidad y rendición de cuentas y transparencia, entre otras cuestiones, y el impacto que tienen los derechos humanos, y regula, o sea, pone un poco las reglas del juego, o las obligaciones que deben tener los desarrolladores y las empresas que deciden automatizar. Todavía nosotros estamos bastante en pañales, y estamos mirando a Europa, seamos sinceros, ¿no? Estamos mirando a Europa a ver cómo avanza esta regulación. Después podemos hablar un poco de hacia dónde va, pero en nuestro país además tenemos la regulación sobre privacidad y obligaciones sobre privacidad, y tampoco los desarrolladores a veces tienen tan clara. Acaba de cambiar la ley, en 2020 hubo un cambio grande, que implica un cambio grande en las dinámicas de trabajo, y me interesa en el correr de la próxima hora quizá ponerlos al tanto de cuáles son estas nuevas obligaciones que tiene un desarrollador que trabaja con datos personales,
en cuanto al desarrollo de la solución para su cliente o para un proyecto de investigación, o sea, corre para cualquier tipo de desarrollo. Y la dejo por acá. Mónica, adelante. Muchas gracias, Patricia. No sé, Diego Sastre. Diego, Bueno, ¿querés seguir vos? sigo, ya que nombraste Diego Sastre. Y bueno, Bueno, me presento primero un poquito para quienes no me conozcan. Yo me formé como ingeniero en computación en la UDELAR hace unos cuantos años, no importa ya cuántos, pero ni me acuerdo. Y después en el devenir de mi desarrollo profesional, trabajé muchos años en la industria del software como empleado de algunas organizaciones. En algún momento de mi vida, por ahí por los 40 años, inicié un camino de emprendedor, de empresario, donde desarrollamos ahí varias iniciativas de empresa, en las que hoy estoy bastante abocado. Y en los últimos años, digamos como en una tercera vocación, me surgió la inquietud de ampliar el horizonte en los temas que tienen que ver con la psicología y con la conducta humana y con el comportamiento humano. Tenía ahí inquietudes que la lógica y la matemática no me la explicaban muy bien. Y me puse a estudiar ahí, me formé en una cuestión que es bastante poco conocida acá en Uruguay, que es este rol de counselor psicológico, pero que es una formación muy conocida, por ejemplo, en Estados Unidos, se utiliza mucho y en Europa. Nada, ahí como que generé ahí un abanico interesante en mi perfil que va desde lo técnico, que es lo que tengo ya cada vez más lejano, lo técnico-tecnológico me refiero, después la parte más empresarial y por último ahora esta mirada más humana. Y desde ese lugar cada vez me vengo moviendo más a una inquietud que tiene que ver con bueno, el bienestar humano, ¿no? O sea, entender un poquito qué nos pasa, que nos complicamos tanto la vida y que sufrimos tantas cosas, y desde el rol de tecnólogo, de empresario tecnológico, me inquieta qué hacemos los que hacemos tecnología, porque hoy no podemos desconocer que la tecnología nos atraviesa en todo sentido y en todo momento, ni que hablar después de una pandemia, pero incluso ya era antes. Entonces, me preocupa el tema, no me considero ni de cerca un experto en estos temas de ética, estoy intentando aprender. Sí me considero una persona que está inquieta con esto, que siente una responsabilidad y que me gusta generar el debate, generar la conversación, y bueno, me inquietan estos temas y a eso ahí vengo como aprendiendo. En mi mirada es muy práctica, si bien he leído y me gusta a veces leer un poco de filosofía, historia, cosas así para ir entendiendo, a mí ahora en este momento he ido mucho más a lo práctico, las cosas que ya estoy viendo, que ya estamos viendo que nos hacen mal. O sea, me preocupa las cosas que hoy, yo miro para acá para la izquierda porque tenía un slide que me armé para no olvidarme, pero hay 4 grandes líneas de trabajo en las que estoy trabajando, por ejemplo, hoy día que estamos trabajando muchas personas, creamos un colectivo que se llama Fibras, y desde ese colectivo, por ejemplo, estamos trabajando en 4 programas, un programa que tiene que ver con la salud humana, otro programa que tiene que ver con el bienestar humano, otro que tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente, y otro que tiene que ver con el empleo. Y por ejemplo, solo enfocado en esas 4 verticales, está lleno de temas que tenemos que prestar atención y que estamos descuidando como sociedad, como empresa, como desarrolladores de software. Entonces, nada, en el correr de la próxima hora que vamos a estar charlando, van a ver que mi enfoque es muy práctico y me encanta compartirlo, exponerlo y recibir ahí opiniones, intercambio y bueno, ese es un poco el espíritu, a ver si podemos ir enriqueciendo y tomando conciencia de toda esta temática. Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora le damos la palabra a Diego. Esto es así. Ahora habla de nuevo Diego. Agradecerle, por supuesto, a todos ustedes por haberme invitado a participar. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, estoy vinculado a lo que tendría que ver con el desarrollo del área de trabajo de Ingeniería de Software en la facultad, en particular coordino y dirijo el grupo de Ingeniería de Software del Instituto de Computación,
Y bueno, mi trabajo de investigación está relacionado a cuestiones más bien de proceso de desarrollo de software y calidad. Por ahí, por esas cosas que suceden en la vida y que uno ya no recuerda ni por qué, elaboramos un curso con una profesora que es profesión en ingeniería de software, que tratamos diversos aspectos de la profesión. Entre ellos, un aspecto por ahí particular del curso, como uno más, digamos, está el de ética. Y bueno, nada, eso es lo poquito en lo que me he introducido en el tema, más algún aspecto de estudiar algo de, más bien una vertiente filosófica de ética y moral, ¿no? Pero bueno, como Diego, no me estoy lejos de considerarme experto. Es un tema que también que es interesante, que me gusta, en el cual me he puesto a pensar, pero bueno, nada, es como para hablar y discutir. Antes y por ahí yo, ¿no? Antes de presentar un poquito sobre el tema, bien breve, quiero saludar a dos personas, a María Simón, que hace, por la pandemia, que hace pila que no la veo, y bueno, tengo un muy lindo vínculo con ella, de acá en la Facultad de Ingeniería. Así que bueno, nada, saludar a María. Y también me tomo un minutito para saludar a Cecilia Bastarrica, que es una colega de Chile que me sorprendió verla por acá, y me encanta que estas noticias lleguen por otros lados, y vernos acá está bárbaro. Así que hola Cecilia. Bueno, a ver, estos temas, el título, ¿no?, de ética, tecnología, desarrollo humano, tiene muchas puntas, cada uno por separado, ¿no? Hablemos de ética en general, hablemos de tecnología en general y hablemos de desarrollo humano en general, pero también tienen lugares en donde se tocan de alguna manera, y esos lugares quizás sean los más interesantes para conversar acá. Quizás de a pares, no sé si me animo a tocar los tres temas a la vez, pero por lo menos de a pares. En la cuestión con ética, quizás para que vayan conociendo un poco cuál va a ser mi foco, va a ser un poco conversar justamente en ética, en lo que tiene que ver con el desarrollo software. En particular, por supuesto que todos nos vamos a posicionar también, porque me parece que hace a este tipo de encuentros la ética y el testing, ¿no? Eso va a tener mucho que ver por acá. Y bueno, con respecto a ética y desarrollo software, voy a arrancar mencionando que existe un código de ética que se escribió y se aprobó por dos comunidades, las dos organizaciones más grandes que están vinculadas a cuestiones de la informática, que son la ACM y la IEEE Computer Society. Entonces me parece que también es interesante pensar un poco en eso que ya está ahí, y conocer un poco qué tanto nos atraviesa, que yo creo que es poco y nada, nos debe atravesar mucho en cuanto a lo que aplicamos, pero poco y nada en el sentido que es bastante desconocido, creo yo, en el Uruguay. Por lo menos cada vez que lo mencionábamos en el curso que les contaba, profesión en ingeniería de software, los estudiantes avanzados de cuarto y quinto año no tenían idea de que ese código existía. Entonces, bueno, me parece que ese también puede ser un punto lindo para mencionar y para relacionar después con las preguntas que vayan surgiendo. Bueno, por acá nomás. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias a ustedes, y justamente hay algunas preguntas que el público hizo cuando se inscribió, y bueno, elijamos algunas para lanzar y iniciar la polémica, porque son bastante desafiantes. Por ejemplo, bueno, una de las primeras preguntas que quizás que les quería hacer es: ¿está presente la dimensión ética en la construcción de software? Un poco Diego contestaba, pero bueno, para desarrollarla, ¿está presente la dimensión ética en la construcción de software? ¿Qué les parece? Es una de las preguntas. No sé. Si quieren abro un poquito y después vamos rotando. A mí me parece que la dimensión ética no está suficientemente presente en el software y en otros órdenes incluso de la vida, que yo entiendo que hay que empezar a trabajar en la ética desde etapas mucho más tempranas. O sea, tienen que ser parte de nuestros procesos de diseño. O sea, no podemos pensar que hacemos algo y después vemos qué pasa con eso que hicimos. O sea,
qué impacto tiene, incluso cuando hacemos cosas que ya sabemos que van a tener un impacto que no es el que esperamos, o que no sería saludable o deseable. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa empujar, y que desde Fibras y desde la empresa y demás, es el desarrollo de la ética desde la etapa de diseño, y incorporar la ética desde un modo pragmático, mucho más profundo. Y no pasa solo por los sesgos o por algunas cosas que ya se están estudiando, pasa por muchas más dimensiones que hay que tomar en cuenta. Dimensiones que a veces no consideramos, y que no solo no las consideramos, sino que se desarrollan soluciones tecnológicas que están pensadas en algo que ya de la base va a generar un impacto negativo en la persona. Por ejemplo, cuando se construye una red social que está sostenida en que la persona se tiene que sentir deprimida para generarle adicción y continuidad en participar. Entonces, ese es un ejemplo que todos conocemos, pero hay N factores que tenemos que considerar cuando diseñamos algo, mucho más hoy cuando diseñamos tecnología, y que entiendo que está de manera muy, muy madura, y que tenemos muchísimo para crecer y para desarrollar. Y ahí solamente deslizo esto, a mí me interesa muchísimo, desde quienes nos invitan hoy a participar, el CES, el desarrollo de esta idea de un testing ético, ¿no? El desarrollo de una disciplina que mire el testing de una manera mucho más amplia, y que nos permita formarnos. Obviamente que va a haber especializaciones, va a haber miradas, va a haber... porque además es multidisciplinario, o sea, esto no se hace solo desde un lugar de un experto de testing o de un experto en tecnología, sino que se precisan, bueno, expertos legales, expertos sociólogos, psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el desarrollo de un testing ético tiene que ser parte, al igual que el diseño ético desde las etapas tempranas en la ingeniería del software, por ejemplo, tienen que estar, y no lo estoy viendo con la suficiente intensidad por ahora. Por ahí dejo y podemos seguir profundizando después. Bueno, Patricia. Me encanta porque después de hablar al principio me quedé pensando que hay un dicho que dice que para todo, cuando alguien tiene un martillo, todo empieza a parecerse un clavo. Y yo arranqué hablando de regulación, y en realidad la ética va mucho más allá de la regulación, y además soy partidaria de que hay cuestiones que no hay que regular, que tienen que ver con madurar determinados temas desde la práctica, y luego ver si amerita regulación. Y creo que en este tema del desarrollo de software y del desarrollo de soluciones, como decía, automatizadas para la vida, decía Diego que hay códigos de ética aprobados, y, a ver, hay un montón, hay think tanks, cada vez más think tanks que hablan sobre y que generan una serie de principios. Creo que el problema que tenemos hoy es que desde los principios hasta la operativización de los principios hay un tramo larguísimo, o sea, es muy difícil operativizar los principios éticos, y en eso están los think tanks. O sea, ojo que he visto grandes avances en este tema, y específicamente hay como dos áreas a mirar. Una es la eficiencia y la otra es la legitimidad. Yo estoy armando una solución. ¿Es eficiente? ¿Es legítima? La pregunta es legítima. No siempre estamos preparados, yo no diseño soluciones de software ni nada, pero bueno. Formo parte muchas veces de los equipos, por esto de que decía Diego Sastre de la interdisciplina, hiper necesario hoy día. Y el concepto de legitimidad no está 100% presente, y es difícil de operativizar. O sea, ya sabemos que un sistema tiene que ser eficiente desde el punto de vista analítico, tiene que ser una solución prolija, tiene que ser eficiente desde el punto de vista de resolución de problema, pero la pregunta es si es legítimo en términos de procedimiento, de cómo logro llegar a esa solución, es legítimo en términos de resultado.
¿Es justo o no es justo? Esa es la parte difícil de operativizar. Y hay varios, hay, no sé, una corriente diseño responsable. Así como está el privacy by design, que sí, ahí lo tenemos muy, aspectos relacionados con, les dije, había 3 ejes. Privacidad, hay mucho principio operativizado, de bajar y de generar análisis de impacto, assessment tools, que pueden llevarnos paso a paso a pensar en estos temas durante tanto el desarrollo o durante la implementación o de un sistema que ya está creado y lo queremos implementar en alguna organización. Pero esto del diseño responsable tiene algunos, a ver, voy a decir al azar porque lo que recuerdo, no es me encanta porque no es mi área, pero yo no diseño software, pero recuerdo, hay una frase de Yulia Stoyanovich, de CS, se está dedicando, la investigadora que está dedicando a estos temas, habla de análisis consciente de la discriminación, por ejemplo, y pensando en sesgos, y el paso a paso de cómo seguir, cómo tratar los datos, cómo detectar datos poco confiables, cómo, bueno, paridad estadística obviamente para lograr que los datos que alimentan los sistemas tengan un mínimo de cobertura basada en la diversidad. Y forma parte del diseño responsable, es esto del análisis consciente de la discriminación. Otra parte también es la transparencia algorítmica. ¿Qué es transparencia algorítmica? ¿Cómo? Dice, ay, no, entregame el código. No siempre transparencia algorítmica es entregarme el código. Que bienvenido sea si se puede, pero hay cuestiones de propiedad intelectual que no se puede muchas veces generar transparencia algorítmica a través del código. Además, entregar el código no da. Es mostrarme los datos con los que entrenaste un sistema. Es código, datos, y hay veces que tampoco se puede hacer eso. ¿Cómo solucionar eso en la práctica? Bueno, por ejemplo, porque no se puede entregar los datos por temas de protección de datos personales. Y hay un montón de técnicas que hoy se están creando desde el generar resúmenes de datos o cómo generar explicabilidad basada en los supuestos que tiene un sistema. Y nada, y eso hay que enseñarlo. Eso hay que enseñarlo. Es decir, está presente en el software. Y yo creo que además de enseñar, yo creo que de forma paralela a enseñar cómo crear software, hay que enseñar cómo entender si lo que estoy haciendo es legítimo. Y de forma más operativizada de lo que no es leer un código de ética, porque muchas veces no sabemos cómo bajarlo a tierra. Y ahí voy cerrando por acá. Hay otras cuestiones que a tomar en cuenta que forman parte del operativizar, que son aumentar la participación de los actores que van a ser impactados, trabajar con los actores que van a recibir el impacto del sistema que estoy creando. Análisis de impacto. O sea, hay varias, la AGESIC tiene publicada, ahora se los paso por el chat, un self-assessment tool, o sea, una herramienta para razonar estos temas desde la práctica. Pero creo que no estudié ni estudio, no estoy trabajando en Facultad de Ingeniería, hasta es una buena pregunta que tengo para hacerle a los compañeros. Hoy se está enseñando desde el operativo estos principios éticos. Perdón que yo además meto preguntas. Perfecto. Así. Bueno, seguimos. Diego, ¿querés? Quería así comentar alguna cosa que fui pensando mientras hablaban. Dado que esto es polémico, voy a pensar en voz alta nomás y capaz que eso genera polémica y capaz que en el medio además me confundo, o me entrevero, o me autocontraddigo, me contradigo. A ver, la ética y la moral están altamente vinculadas y sin entrar en temas filosóficos en los cuales ahí ya me voy a marear,
si los llego a usar, si llego a mencionar ambos, los estoy mencionando de forma intercambiable, aunque no lo sean. ¿Ok? Pero cualquiera de las dos, la ética y la moral, no puede estar vinculado a una cosa, o podría, pero no desde las definiciones más históricas y filosóficas. Tiene que ver con las personas. Entonces, la ética no es lo que el software haga, deje de hacer. La cuestión es la ética tiene que ver más con las personas que hicieron ese software que permiten que haga o deje de hacer. Lo otro que se menciona alrededor del software es mirar, me parece a mí, ¿no? Esto es todo me parece, pero para no repetir mucho me parece. Lo otro que se puede hacer es mirar cuestiones en el software que son aspectos de calidad que tienen que ver con la moral y que son aspectos de calidad que deberían ser observados desde un principio del desarrollo de software. Por ejemplo, si vas a mostrar un mensaje de error en un software en Japón, creo que el color que no puedes usar es algo así como el violeta, el bordó, no me acuerdo cuál es, porque eso está asociado a la vergüenza, ese color que no me acuerdo exacto cuál es. Entonces, eso tiene que ver justamente con las costumbres de la gente, una cultura que el software de alguna manera entiendo que no estaría respetando o considerando. Y eso, no sé si el software en sí mismo se le puede llamar que es ético, que no es ético, que es moral, que no es moral. Podríamos ponerle eso, pero tendríamos que definir bien qué es. Igual de esos aspectos son los que yo sé poco, y sé un poquito más nada más de aspectos que capaz que quería pasar rápido ahora, que tienen que ver de salir de pensar del producto y pensar más allá, o por otro lado, que es el que yo me siento más cómodo, capaz que tiene que ver con la ética en el desarrollo de software, que ahí es la ética de las personas, es la ética de los equipos de desarrollo y es la ética de las empresas. En textos básicos de ingeniería de software, al estilo del texto que se usan en cursos de pregrado, por ejemplo, del Somerville, ya hay preguntas también que son complejas para responder en torno a esto, preguntas triviales y complejas, ¿no? Bueno, si tú tenés un acuerdo de confidencialidad con tu empresa, pero a la vez estás trabajando con un cliente y sentís que debería conocer un dato que la empresa no lo está haciendo conocer, por ejemplo, ni en broma te vamos a entregar el producto en las fechas que pactamos, y ni en broma con la calidad que querés, y yo lo sé de forma temprana, y en la empresa me dicen, no digas esto. Bueno, hay una cuestión, una decisión ética de la persona, el equipo y la empresa acerca de lo que están haciendo. Y no es trivial resolver eso para la persona, porque tiene confidencialidad con la empresa, pero hay una ética que tiene que ver con lo que se está comprometiendo con el cliente y con lo que está diciendo. Mi abordaje es más por ese lado, que me parece que también es importante, y que por suerte desconozco de ejemplos en Uruguay en este sentido de problemas, pero a nivel mundial ha habido muchos problemas éticos en este sentido, por ejemplo, creo que era, bueno, sin decir marcas, una compañía de venta de autos que estaba contaminando con CO2 de forma terrible, y bueno, había desarrolladores y otra gente, no solo desarrolladores de software, sino personas que tenían otros que estaban en otros trabajos dentro de ese desarrollo del auto que ya lo sabían. Entonces, en ese punto en particular, el código que yo mencionaba de la IEEE y la ACM es muy claro. ¿Por qué? Porque el código ordena ciertas cosas y tienen prioridades. Y hay una prioridad en el bienestar de la gente, en particular afectar el medio ambiente. Entonces, en el caso que vos tenías dudas y tenías que responder a la empresa y callar esto o divulgarla, desde el punto de vista del código de la IEEE y la ACM, tú como persona lo tendrías que haber divulgado, porque estaba dañando algo mucho más grande que la empresa en sí misma, que era el medio ambiente. Esas cosas me parece que, como cada vez la tecnología y los sistemas software permean más en nuestro mundo y de alguna manera lo invaden más, me parece que las deberíamos empezar a conocer mucho más. Y charlar, como decía Diego, ¿no? Esto empezarlo desde el principio, porque después no podemos incorporarlo con la calidad. Bueno, hagamos el desarrollo de software. Después al final vemos cómo le ponemos calidad. No, después ya no podés. Y esto es lo mismo, tanto cuando vas a empezar un producto, como cuando alguien va a ingresar a una empresa, en el sentido ahora más del que hablaba yo, más que la mirada del producto, la mirada de las personas y los equipos, y como alguien cuando va a entrar a facultad.
Yo creo que estos temas deben permear desde el inicio de las carreras, desde el inicio de la incorporación de las personas que ingresan a una empresa. ¿Cómo es la moral de esta empresa? ¿Cómo es la ética de esta empresa? ¿Cómo hacemos las cosas y qué nos importa? Lo mismo cuando vas a la facultad, ¿sí? ¿Qué es la ética? ¿Cómo es nuestra moral? Tendríamos que tener un código capaz que del estudiante, ¿no? Un código de ética del estudiante. Hay en algunas universidades, hay capaz que ya lo hay en la nuestra y yo no lo conozco por ignorancia, pero deberíamos charlar sí esas cosas desde un inicio. Bueno, por ahora por acá nomás. Perdón, capaz que me extendí un poquito. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con lo que estaba hablando Diego, porque la pregunta dice, ¿por qué en la mayoría de las ingenierías es obligatorio tener cursos de responsabilidad profesional y en informática se aprende a escribir disclaimers, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Y, por ejemplo, un ingeniero civil pierde la licencia si se cae el puente que hizo. Sin embargo, en informática, y hay ejemplos de que, bueno, por ejemplo, en aprendizaje automático aplicado a la salud, donde las predicciones terminaron en, digamos, dañando gente y sin embargo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué en unas ingenierías pasa eso y en otras no? Y tiene que ver un poco con lo que hablaban, ¿no? Ideal para la doctora. En realidad, hay responsabilidades y hay obligaciones específicas al momento de diseñar. Hoy, por ejemplo, a ver, ¿qué obligaciones relacionadas con cuestiones que antes eran aspectos éticos y ahora ya no son, pasaron al terreno legal? Una de las obligaciones nuevas que tiene hoy un desarrollador es el diseño basado en la privacidad. En el año 2020, por el decreto 64, que reglamenta una ley anterior que cambia la ley de protección de datos, el artículo 12 sobre qué es la responsabilidad en el manejo de datos personales, pero no es solo en el manejo de datos personales, sino en el diseño de un sistema que luego se va a usar para gestionar o que va a contener datos personales. Y el artículo 12 de la ley lo que establece es que los principios del diseño basado en la privacidad, hay 7 principios básicos que todo desarrollador tiene que tener, o por lo menos que sonarle en la cabeza, el ser proactivo y no reactivo al momento de pensar en temas de privacidad, que la privacidad debe ser una configuración predeterminada y no algo que agrego después cuando me viene el reclamo, que la privacidad debe estar incrustada en el diseño, tiene que ser un requisito de sistema, tiene que tratarse como un requisito de sistema, que no puede ser que le digas al cliente, si yo te incluyo este feature de privacidad, vas a perder esta otra funcionalidad. No, hay un principio que es suma positiva, no suma cero, todos ganan. Hay que pensar fuera de la caja para tratar de no perder funcionalidades y de poder cumplir con aspectos básicos de privacidad como nuestra ley pide, que ahora subieron muchísimo los estándares. Principio de seguridad de extremo a extremo, principio de transparencia, hoy les decía, mantener abierto la solución, que el usuario pueda entender qué se está haciendo con sus datos, y el enfoque tiene que estar centrado en el usuario. Esos son los principios, por ejemplo. Hasta hace 2 años eran éticos. Hoy son ley. Artículo 12 los coloca dentro de nuestra ley y un decreto entero los transforma a cuestiones prácticas. Por ejemplo, cómo cumplir con estos principios. ¿Cómo saber cuándo tengo que hacer un análisis de impacto? Entonces, ¿qué empresas tienen obligación de nombrar un delegado de protección de datos? Todo esto que les estoy nombrando son obligaciones que están desde el diseño. Y no solo eso, hay un cambio enorme, que antes los responsables de problemas de privacidad, por ejemplo, eran solo los responsables del sistema. O sea,
un desarrollador, una empresa de desarrollo, brinda una solución tercerizada, contrata, brinda una solución a alguien que lo contrata, y le hace mantenimiento del sistema, y le instala. Bueno, esa empresa que contrata era antes la responsable, y el que se encarga del sistema no era responsable, el encargado de los datos lo hacía por cuenta del responsable. Ahora no es así, ahora les pongo un ejemplo, la empresa Schoology, que le brinda servicios a Ceibal, para que se entienda. La plataforma CREA es de una empresa. ¿Ah? Bueno, hoy Ceibal y Schoology son igualmente responsables dentro de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Ah? Hay un montón de cuestiones que dice, ¿por qué no? No está regulado o no está en un 100%, por ejemplo, si un sistema tiene sesgos evidentes, ahí no hay ninguna ley que... Bueno, sí, hay una ley que dice que tenés obligatoriamente que explicarle a la persona que cuando te pide los datos. El artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales dice que cuando se toma una decisión automatizada que tenga efectos jurídicos, la persona puede pedir que se revise y además pedir que se explique en base a qué criterio se tomó esa decisión. Entonces tenés que explicarle cómo funciona el sistema. Es obligación legal. O sea, y es bueno saberlo, saber que tenemos... Pero ¿qué pasa? Vieron que está todo centrado en privacidad. Nos falta toda la cuestión relacionada con derechos humanos, discriminación, o sea, otros derechos humanos, o sea, son derechos humanos, aspectos relacionados con discriminación, con afectación de otros derechos fundamentales, y eso muchas veces se puede pensar desde el desarrollo. Pongo un ejemplo cortito para terminar, para que se entienda. Una empresa que desarrolla algoritmos de reconocimiento facial automatizado, ¿ah? Tiene que entender y explicar las limitaciones de su algoritmo, tiene que saber si lo puede vender para uso policial, por ejemplo. Eso es ética, hoy no lo tenemos pautado, y eso es lo que está reglamentando la Unión Europea ahora. ¿Quién es el responsable? ¿Es el Estado que compra, la policía que compra un código que está sesgado, que no funciona bien en ambientes no controlados, que tiene unas tasas altísimas de error? ¿Es la policía? ¿Es el que brinda la solución? Bueno, en Europa hoy se está tratando el tema con diferentes niveles de riesgo. Entonces hay una reglamentación que se le va a aplicar obligatoriamente a aquellos que estén detectados con mayor nivel de riesgo. Acabo de nombrarles uno. Todo lo que es biometría es riesgo alto para la Unión Europea. Y hay inclusive riesgo inaceptable. Biometría en espacios públicos de forma en tiempo real es inaceptable. Entonces, una empresa que le vende a un Estado a un Estado europeo, para uso policial en la vía pública y para vigilancia en tiempo real, está incumpliendo con la normativa europea, perdón, está por salir del horno, todavía no se aprobó, pero una de las previsiones es esa. Entonces, sí, falta reglamentación, redondeo, falta reglamentación, hay ríos de tinta escrito sobre cómo operativizar algunos aspectos del riesgo, y van desde el desarrollo, no van desde la implantación de la solución. ¿Ah? Y lo dejo por ahí. Ahí, Moni, si me dejas, me gustaría ¿Sí? complementar algunas cositas. Me encanta todos los avances que por suerte se ha dado, por ejemplo, en todo el terreno de la privacidad de los datos personales. Fantástico que las leyes vayan incorporando, que ya no sea un tema ético de responsabilidad, sino legal. Todos esos son avances fantásticos. Hay todo un largo camino, sin duda, en una infinidad de otras aristas que hay que seguir trabajando en esa línea.
Y en este caso yo me pongo el gorro de desarrollador de software, ¿no? Y yo creo que nosotros hoy tenemos que ser responsables más allá de la ley. Por ejemplo, cumpliendo con todas las leyes, no sé si con todas, pero con muchas de estas leyes que hablaba Patricia, podemos estar igual haciendo un gran daño. ¿Por qué? Respetamos todas las reglas, no se divulga un dato, está todo controlado, hay contratos que nadie lee además, ¿no? Pero están los contratos ahí, ningún consumidor lee los contratos. Y resulta que ese proveedor de una solución digital cumple con todo, no infringe ninguna norma, ninguna ley, igual está generando daño, por ejemplo, cuando uno resulta que puso sus datos y se vinculó con un sistema digital para determinado uso y resulta que después vienen y le quieren vender el viaje a Cancún, por ejemplo. Y uno puede ir a ver y esa empresa no dio los datos, no los regaló, simplemente que está utilizando la confianza que le dio el consumidor desde una forma, para mí, no ética y abusando, sin violar ninguna ley de datos privados y sin ni siquiera violar un contrato que a veces está escrito ahí, que a pesar de que no los leemos. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque a mí me parece que como en la responsabilidad que nos toca como diseñadores de software, deberíamos, y hoy la tecnología lo permite, deberíamos construir cosas que empoderen a nuestros usuarios y descentralicen el poder que pueda tener esta tecnología a la hora de ser usada. Porque esa es la única forma de cuidarnos. Y yo, el ejemplo que doy siempre es muy burdo, ¿no? Cuando uno va en el tránsito y lo encierran, uno toca bocina, muy enojado, pero no se acuerda que hace 2 cuadras atrás encerró a alguien y le tocaron bocina. Esto es lo mismo, yo no estoy hablando desde que, por ejemplo, como diseñador sea perfectamente, no vaya a cometer ningún error, ni me vaya a dejar llevar por una falta ética, sino lo que digo es que diseñemos para cuidarnos. Por ejemplo, hoy hay tecnologías descentralizadas, contratos digitales, toda esta línea a nivel de blockchain, que facilitan el ir generando una gobernanza cuidada entre el consumidor y el productor. Nada, pongo esto a modo de ejemplo, capaz que es un poco técnico, pero lo que quiero decir es que hay instrumentos y hay cosas que desde el diseño tenemos que empezar a incorporar, y esas son un poco las cosas más prácticas que me parece que tenemos que ponernos. No esperar, bienvenido todo el avance legal, pero no quedarnos esperando porque yo siento que no nos resulta suficiente, digamos, y tenemos que hacernos responsables y aceptar que tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Esto es como cuando se habla de un cambio de economía también, una mirada nueva, donde realmente nos preocupa no lastimarnos. O sea, yo cuando Diego, mi tocayo ahí, hablaba de ética y moral, no me meto ni loco en el baile de la moral, me quedo con algunos detalles muy pragmáticos de cosas que no quiero que pasen. Éticas de daño. Tal vez no me pongo a discutir ni a analizar la conducta ética de una persona en determinada situación donde tiene un conflicto de intereses, en fin. Yo estoy hablando de cosas muy, muy groseras que la tecnología hace hoy, que no resisten duda, digamos. Nadie quiere que su hijo esté adicto a un juego, encerrado 24 horas con una computadora y atrapado. Entonces, bueno, ¿cómo cuidamos esas cosas? ¿Cómo facilitamos que toda esta, por ejemplo, todo esto del metaverso y todo esto de la digitalización excesiva, donde cada uno de nosotros nos vamos metiendo adentro de lo digital, cómo cuidamos que no nos lastime con cosas que sabemos que no queremos que pase, que son reales? Entonces, y creo que hay elementos hoy en la tecnología que podemos tomar desde el diseño. Y desde ahí también la invitación al CES, por ejemplo, ¿no? Que han sido siempre líderes en el desarrollo de prácticas de testing, ¿no? La invitación a que desde que lo incorporen, como se incorporaba la calidad en su momento, bueno, incorporar ahora los principios, algunos principios, y no digo ser exhaustivo, ni que ese es trabajo para otros. Yo como desarrollador de software me preocupo de cosas que yo ya sé que están saliendo mal, que estamos haciendo, que estamos lastimando, que son muy concretas y las podemos, capaz que empezar con 4 o 5 y van a tener un impacto brutal, ¿no? La utilización de la psicología cognitiva conductual, o para hacer que la gente compre aunque no quiera comprar. Una serie de cosas que nosotros podemos probar y medir y ver el grado de adicción,
en fin, la utilización o no, el cuidado o no, cuando decimos que lo que se vende es un producto, por ejemplo, orgánico o que no hay empleo abusivo, el que está vendiendo ese producto en un marketplace. Bueno, ¿cómo cuidamos, cómo denunciamos, cómo podemos entre todos generar este diseño que nos cuide, digamos, ¿no? Esa es un poco una mirada que entiendo yo complementaria, ¿no? Por supuesto que me encantan los avances de todo lo que se está dando en lo legal, pero siento que nosotros tenemos que movernos anticipatoriamente a esto, ¿no? Mónica, antes de cambiar de pregunta, quería hacer un agregado, ahora con lo que está diciendo Diego, chiquitito. Algo que no dijimos, y a mí me parece importante, que es que autoimponerse a estándares de ética y autoimponerse lo básico, cumplir con la ley, es dinero, sale plata. Hoy no podés iniciar ningún proyecto por ejemplo, que implique perfilamiento de personas sin contratar a un abogado. A ver, no se puede porque hay que hacer un análisis de impacto obligatorio. Si hay un mínimo riesgo, hay que comunicarlo a la URCDP y la URCDP te puede pedir que corrijas cosas. Y todo eso implica incorporar, por ejemplo, un abogado en el equipo que no estaba. O si tenés más de 35.000 usuarios, un sistema que tenga más de 35.000 usuarios, tenés que tener un delegado de protección de datos personales y pagarle todos los meses. Es plata. Y eso que es solo lo legal. Por algo termina siendo, todas las cuestiones básicas de ética terminan en una ley. Porque como cuestan dinero, no todos lo cumplen. Una cosa, pero claro, pero está bien, como pasa en otras ramas de otras cosas, ¿no? Tengo que hacer una construcción enorme y tengo que hacer un análisis de impacto ambiental. Y bueno, sí, no lo podés hacer vos, capaz que tenés que pagarle a alguien. Eso se va a ir generando y está bien. Quería brevemente retomar la pregunta que había, pero por otro lado, digamos, por eso quizás lo de la retoma. Tiene dos aspectos. Uno es la comparación de nuestra disciplina con otras disciplinas de ingeniería o con otras cuestiones que diga, bueno, nosotros ponemos disclaimer mientras los otros pueden perder la licencia. No es tan así. No se pierden licencias así nomás y han ocurrido cosas en otras disciplinas que también son catastróficas y que no se pierden licencias. Pero sacando esa comparación, esa parte de la comparación de la pérdida de poder ejercer, digamos, y yendo un poco a la parte de la pregunta, de la parte de, bueno, ¿por qué ponemos disclaimers? Creo que empezaba algo así, tenemos disclaimers. Yo creo, no lo puedo saber a ciencia cierta, yo creo que es por dos motivos. Somos una disciplina quizás tres, somos una disciplina muy nueva y hemos avanzado muy rápido, eso es uno o dos, dependiendo de cómo lo quieran ver. Es vertiginoso lo que hemos avanzado y al irnos moviendo muy rápido a distintos aspectos, siempre esos aspectos son nuevos. Y es como que el ejemplo que daban era en contraposición a un puente, es como que tuvieras que diseñar casi que cada día puentes realmente diferentes solucionando un tema diferente. No es lo mismo desarrollar un software para un banco que un software para gestión hospitalaria, que un software de IoT, y dentro del software de IoT tenés diferencias enormes también donde los dispositivos empiezan a jugar mucho. Entonces, me parece que ese es un motivo central. Todavía somos una disciplina inmadura, con mucho esfuerzo, y lo raro es que a la vez estamos conquistando el mundo. Así. Capaz que no le gusta a todos que lo diga así, pero es así. Esta disciplina está conquistando el mundo. Y está provocando cosas muy buenas, además de las malas. Muy, muy, muy buenas. Y el segundo motivo, que capaz que tampoco convenzo a todos, pero bueno, que el que yo creo que se da, por qué nosotros seguimos teniendo disclaimers, está vinculado al primero, pero es diferente. Mucho del software que estamos haciendo es extremadamente complejo para la cognición y capacidad humana hoy. Es extremadamente complejo. Yo estuve en la presentación de una persona de España, no me acuerdo el nombre, que él estudia un poco, estudió también dentro de su área un poco la dificultad cognitiva de ciertos problemas, y daba un ejemplo que era el desarrollo de, por ejemplo, manejadores de base de datos y el desarrollo de sistemas operativos completos. Hoy por hoy son
de los problemas más difíciles cognitivamente de resolver que tiene el ser humano. Entonces, ¿por qué ponemos disclaimers? Bueno, muchas veces también se debe a que estamos resolviendo cuestiones muy complejas, se mide eso con variables libres que tenés que atender, con procesos que todavía no están prontos para este tipo de desarrollo, igual seguimos avanzando. Entonces, esos me parecen dos motivos por los que se da esto. Y lo último que quería mencionar, intento ser bien breve, es que estos motivos no justifican a futuro seguir poniendo los disclaimers, simplemente intentan explicarlo. Yo no digo que, no estoy justificando nada, estoy intentando explicar lo que sucede hoy. ¿A qué apostaría mañana? A que la disciplina siguiera creciendo, pero no tanto en las cosas que abarcamos, porque en algún momento esto se va a empezar a desacelerar, entiendo yo, sino que vamos a empezar a mejorar en la forma en la cual construimos distintos tipos de software. Y ahí los disclaimers capaz que no son tan grandes, capaz que algunos desaparecen, y es de a poco. Ah, y por último, hiper breve, he visto disclaimer en todo tipo de producto, no solo de software. Sí, verdad. Yo estaba pensando ahora en todo lo que tenés que firmar para cuando te operan. Por ejemplo, la medicina. Esto está muy interesante porque hemos dicho nada más que 2 o 3 preguntas y llevamos 1 hora, o sea que quizás amerita que dentro de un mes estemos planteando otro webinar para seguir, porque yo tengo más preguntas para plantearles y todavía hay un montón de preguntas del público, ¿no? O sea que esto es un tema realmente muy desafiante y donde hay mucho para decir y para preguntar, y cada vez que decís una cosa surge otra. O sea que no sé si sigo con las preguntas que teníamos o le damos el pasaje, pues son las 17, como habíamos quedado, Aníbal, o empezamos a leer las preguntas de las personas que están presentes aquí, ¿no? No sé. Mirá, Moni, ahora estaba repasando un poco las preguntas que llegaron en la previa y recién Diego, creo que fue Diego Sastre, que mencionó algo a la pasada y capaz que puede estar bueno profundizar un poquito sobre el tema de la ética en el desarrollo de videojuegos para niños. Esa pregunta la teníamos un poco pendiente y bueno, y justo como se tocó ahí el tema, capaz que nos podemos meter 5 minutitos en ese tema. Sí, sí, esa era una de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con la ética y el desarrollo de videojuegos para niños? Donde eso está, digo, ¿qué hay allí con eso? Diego lo planteaba, ¿no? Sastre. Ahí solo un comentario cortito. El tema ahí es, también nos tenemos que preguntar como sociedad, ¿no? Ahí hablo como padre, capaz, aunque ya padre de hijos grandes, pero ¿qué es lo que queremos, no? ¿Cuál es el tipo de sanidad mental, de salud que queremos para nuestros hijos y bueno, y cómo queremos manejarnos con eso? Hoy día no creo, ahí la doctora me puede corregir, no creo que haya grandes leyes impidiendo nada. Creo que acá es un poco lo que yo les decía hoy. Ese es uno de los ejemplos, una de las aristas, donde tenemos que preguntar qué queremos como sociedad y qué queremos ofrecer como diseñadores o desarrolladores de tecnología. Y bueno, y ahí el ser humano es libre y elige, a veces inconscientemente, a veces conscientemente, y bueno, creo que hay ejemplos clarísimos de que porque a veces no es funcional, porque necesitamos que nuestros hijos estén entretenidos, por lo que fuera, y adherimos a que accedan a tecnología que realmente le genera adicción, le genera distintos impactos a la conducta de esos niños, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta abierta que yo me hago y es parte de lo que, por ejemplo, en lo que llamamos nosotros el anillo cero de fibras, donde estamos discutiendo qué aspectos vamos a cuidar en estos software que hagamos en estas plataformas éticas, queremos regular o queremos, y de alguna manera nosotros autocuidarnos en no caer en errores. Pero los videojuegos y la adicción de los niños y la digitalización permanente de los niños es una cosa que nos preocupa ahí, más con una mirada más de la psicología, ¿no? Y como padre. Sí. Y una cosa, bueno,
no sé si los demás querían hablar de eso, pero me quedó una cosa que vos dijiste antes, Diego, sobre el CES, Diego Sastre. Si mal no entendí, vos lo que nos estás planteando es que incorporemos una dimensión de testing de la ética del desarrollo de software, de alguna forma. Correcto. De una organización que tiene determinada confianza, ¿no?, en la sociedad uruguaya, bueno, haga también eso, incorpore una dimensión de la ética, Claro, de la ética de las aplicaciones. claro. ¿Entendí bien? Digo, Sí, entendiste porque bien. para aceptar el guante ese, pavadita de guante nos pasaste. Pavadita, en ese sentido, si tomamos el ejemplo de los videojuegos y demás, bueno, establecer algunas cosas que queremos medir, que querramos medir de un videojuego, que podemos anticipar qué impacto va a tener en el chico, qué tipo de comportamiento va a generar, todo eso lo podemos establecer, medir, ponernos metas, hacer que el juego realmente no utilice la psicología para que el chico quede enganchado. Entonces todo eso se puede medir y prever, y por ejemplo sería un testing ético de videojuegos, por ejemplo una disciplina donde se podría hacer un desarrollo interesante. Más que testing ético, es como un testing de la ética del videojuego, digamos. No es que el testing sea ético. Sí, lo que perdón. vamos a testear es la ética del videojuego, ¿no? Me expreso mal ahí. Vale tu corrección, Moni. Me expresé mal. O sea, justamente lo que medimos es la ética del videojuego, ¿no? de ese videojuego o de ese software. Sí. Entonces es el testing lo que testea, más allá de la calidad o la eficiencia, como decía hoy Patricia, puede testear la legitimidad, puede testear el impacto de salud, distintos impactos que nos puede interesar testear. Y bueno, es todo un trabajo de hormiga, ¿verdad? Pero ustedes lo saben, lo han hecho con la calidad. Bueno, muchas gracias. Pero, sí. Bueno, es un buen desafío para el CES. Para los 19 años. Ahí está, Vallespir está con la manito levantada ahí por las dudas, Moni, no sé si la ves. Sí, no lo había visto, perdón, gracias, Diego. Sastre. Diego Vallespir. Sí, antes de irme, que ya y cuarto tengo que entrar a clase. No, con esto que estaban hablando, para mí sigue siendo no fácil poner la ética en el software, ¿no? Yo ahí como que lo llamaría quizás lo que mencionaba Diego ahora al final, ¿no? Como, bueno, que no dañe la salud. Aspectos más, para mí, son de calidad de software. No tiene que dañar la salud de los niños. Yo la ética la quiero seguir poniendo en las personas. No solo por definición, sino por responsabilidad. Si la ponemos en un algo, es el software. Mirá qué poco ético este software. ¿Y quién lo hizo? ¿Sabía o no sabía de esto? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Lo que es súper complejo para mí es como generalizarlo. ¿Cuál es el problema de los videojuegos? La adicción, quizás. Que yo lo veo como por ahí, ¿no? Y el daño que puede causar la adicción. Y el vino y la cerveza y el cigarro, y sigo. O sea, ¿y eso qué haces y cómo lo trabajas? Entonces, ¿y dónde está el problema? Yo no fabrico vino ni cerveza. No, pero me sigue siendo complejo pensarlo. Entonces, yo creo que hay dos problemas. Uno es la calidad de ese software con respecto al cuidado que hay que tener desde el punto de vista ese, llamémosle ético, aunque a mí no me compila del todo para usar términos de software, ¿no? Pero eso, sí, estoy de acuerdo. Hay que mirarlo de alguna manera. Estoy de acuerdo con Diego, lo que decías desde el principio. Esto, si lo mirás después, no es que le podamos poner al software, y ahora le ponemos a este videojuego, al final, cuando ya está desarrollado, todos los cuidados que tenemos que ponerle para que el niño no se vuelva adicto. No se puede. Tenés que considerarlo desde un comienzo, como decía Diego. Y está bueno tener algo más hacia el final o incluido en el principio de poder testear eso. Ahora, a mí me interesan los aspectos éticos de esa construcción y las responsabilidades profesionales en esa construcción. Eso para mí es interesante. Y ahí hay responsabilidades profesionales varias, porque no es solo de la empresa de desarrollo de software, que capaz que en cierto momento ya sabe que ese software va a ser súper adictivo para los niños y que eso es un problema, y lo detectan durante la construcción, pero no importa, porque si luego ganamos mucho dinero, entonces ahí tenemos un problema que es enorme, es grande, en cómo nos estamos comportando, digamos, y como problema ético. Pero también hay otras responsabilidades de quienes aprueban estas cosas. A ver, Patricia ponía eso en un ejemplo muy claro. Tenemos las personas que desarrollaron el software que identifica
caras, por ejemplo. Pero tenemos las personas que lo usan, pero tenemos las personas que aprueban su uso, y tenemos las personas que hay un montón de grupos de responsabilidades profesionales. Y eso lo mezclo, antes de irme, porque ahora sí casi que me tengo que ir, y perdón que los abandone, con una cosa que ponían por acá en el chat, que decía, mi pregunta es cómo abordar la ética en el área de desarrollo de software que contribuye a construir modelos de negocio cuyo funcionamiento se basa en una masividad de puestos de trabajo extremadamente precarios. Supongo que está vinculado con algo que preguntaban antes, que teníamos en la lista de preguntas previo a la reunión, que tenía que ver con la pérdida de trabajos a partir de que uno hace el software. Bueno, ahí de nuevo aparecen muchos grupos. No es solo el equipo de desarrollo de software que es responsable éticamente de eso. Es bueno, es que, a ver, es como el surgimiento de Uber, por dar un ejemplo. ¿Está mal o está bien que surja Uber? Yo, para mí, si hacemos esa pregunta, no tiene interés para mí la respuesta, porque la pregunta está mal. Entonces, me parece que es un tema también que nos está pegando tanto, y sobre todo ya de verlo desde el punto del producto, me salgo un poco de la línea que me gustaba a mí, de la ética del desarrollo, pero viendo el producto, ¿no? Con cuestiones que pueden causar problemas de varios tipos, adicción en niños, pérdida de trabajo de forma masiva. Para mí la pregunta es incorrecta si pensamos si está bien o está mal eso, en general. O sea, las preguntas tienen que me dar la impresión para hacer otras. Es ¿cómo se regula esto? Es decir, ¿cómo regulo la aparición de juegos que se prueba grandemente que pueden causar daños? Y ejemplos tenemos, de nuevo, el cigarrillo está regulado, hoy mejor que antes. Es un ejemplo capaz que tonto, pero me parece que sirve. ¿Cómo se regula la aparición de nuevas tecnologías o nuevos software que pueden, de la noche a la mañana, hacer pérdidas de empleo? A ver, están pronosticando pérdidas de empleos masivas a nivel mundial debido a la inteligencia artificial. Y pronostico esto. Y la cuestión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Es ético construir ese software? Y yo creo que por lo menos no es no ético. ¿Sí? Estás construyendo software, estás empujando a avances, ¿sí? Pero tiene que haber un otro que piense sobre esos avances que se están haciendo. Y cómo están cayendo, y si hay que seguir haciéndolos o no. Pero no es, me parece, el rol de las empresas de desarrollo de software, aunque la visión de Diego me parece súper buena. Ojo, miremos esto desde el principio, porque después puede ser algo malo y un impacto negativo. Y yo no quiero esto en mi empresa, porque yo me quiero comportar de una forma que entiendo que es la que corresponde. Esa pregunta me parece que estaría bueno que se lo hicieran todas las empresas. Y no creo que sea así, porque a veces no estamos atentos a eso. Estamos atentos a si voy a facturar o no voy a facturar. Entonces, nada, eso, y me tengo que despedir, y cuarto ya tengo que estar entrando a otra clase. Y si no salgo 3-4 minutos antes, voy a dar un curso que no tiene nada que ver. Les voy a empezar a hablar de ética y me van a mirar con cara rara. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a todos ustedes, y me encantó compartir con Diego y con Patricia estos momentos. Saludos a todos. Saludos. Gracias, Diego. Patricia me está pidiendo la palabra hace un rato. Sí, en realidad era para hacer una pequeña reflexión con respecto a es muy fácil, ejemplo, niños, videojuegos, adicciones. Lo primero que tendemos a hacer es decir, regulemos esto. Como les decía, además yo lo primero que hago, porque de formación, ya todo es un clavo con este martillo de la abogacía, pero todo depende del contexto, y también el tema de poder regular el diseño de videojuegos o con pequeños, de forma granular, el analizar cómo poder hacer que las adicciones, hacer pequeñas pausas, o sea, desde el diseño, y poner un sello, en vez de regularlo, es sello de videojuego responsable. Eso. Por ejemplo, o sea, hay un montón de formas de hacerlo sin hacer lo que hace China. Tal y tal, prohibidos. O sea, hay videojuegos prohibidos. Y hay otros que tienen un régimen de limitación horaria. O sea, siempre el tema de las libertades individuales. Bueno, también estamos hablando de niños. Yo entiendo que hay un tema de interés social ahí, pero hay otras formas de
pensar en el tema, inclusive de fomentar el tema desde el punto de vista de políticas públicas. No solo desde, yo lo miro desde muchos ángulos porque no desarrollo, hablo de ética, pero no soy desarrolladora. Sí me interesa mucho que haya políticas públicas que estén atentas a cuestiones de ética y tecnología, que es lo que está pasando acá en Uruguay, que no tenemos un atraso importante en algunos temas, pero bueno, a lo que voy es, hay otras formas que no sea regulando. ¿Ah? Y esto de solicitar análisis de impacto a determinar, eso sí, en vez de regular, bueno, los desarrolladores de videojuegos pueden presentar el análisis de impacto o presentarse a un sello, pero eso obviamente que no es a nivel nacional, eso es algo que tiene que ser pensado a escala. Y probablemente ya exista, no me puse a analizar, probablemente ya exista el sello de juego responsable. Eso. Sí. Que déjame decir un último comentario, Moni. Un poco la mirada que yo promuevo va por este lado, va por el lado de decir, ojalá las leyes y todo vayan regulando y logrando que las cosas estén, y después hay que ver cómo se cumplen esas leyes. Entonces, lo que digo es, seamos claros, seamos productores responsables de software si realmente nos importa. Obviamente que esto tiene un trade-off. Por un lado es el ingreso económico, por otro lado es el cuidar nuestra sociedad. Entonces, lo que digo es, promovamos desarrollo de software que realmente genere una economía nueva. Obviamente, cuando uno compra algo orgánico, a veces es más caro que comprar lo fabricado de una manera masiva con, no sé, con cosas que contaminan el medio ambiente. Después el consumidor va a elegir, y yo creo que hay un consumidor y hay una economía que están haciendo que está realmente preocupada por lo que estamos haciendo con nuestra sociedad. Entonces, la mirada es, seamos productores de productos responsables y esto que hablamos hoy del CES, el CES puede jugar en esto o de certificar o de desarrollar prácticas, es decir, miren, yo adhiero a esto y mis videojuegos tienen esto, después veremos el consumidor que elige y cómo lo elige, pero demos esa oportunidad y tenemos que creer en esa posibilidad. Y la tecnología hoy tiene esas posibilidades también para que nos cuidemos, para que el día que incluso se regulen las cosas y estén las leyes, la propia tecnología se cuide de cumplirlas también. Claro, había una pregunta que hablaba de cómo generamos la cultura, ¿no? Adecuada para eso. O sea, a ver, ¿qué paso podemos dar para promover una cultura de la responsabilidad tecnológica como sociedad? ¿Y qué rol podemos cumplir empresas y trabajadores de IT y abogados y todo en ese contexto, ¿no? O sea, es un poco lo que estás diciendo. Patricia. Yo no estoy acá de panelista, perdonen, estaba leyendo la pregunta. No, me quedé pensando en realidad que cómo está redactada, por ejemplo, esta normativa macro de control sobre sistemas automatizados de inteligencia artificial en Europa, y el rol del tester es central. Es central porque si siempre tiene que ser, o sea, el tema auditabilidad, el tema análisis de impacto, siempre se busca que sea un tercero. Y además, el régimen es, no me voy a poner a hablar del régimen propuesto en Europa, pero es muy complicado para hay 3 niveles de riesgo, para los niveles de riesgo alto tiene unos requisitos y para los niveles de riesgo bajo otros. Y estar, sería muy bueno que lográramos en algún momento tener este tipo de reglamentación, porque hay muchos indicadores que se salen para su profesión directamente. ¿Ah? Y además tendrían mucho trabajo, porque hay determinadas, todo lo que es categoría de riesgo alto, va a tener que pasar por diferentes tipos de control. ¿Ah? Y obviamente que el perfil de su carrera es ideal para generar esos controles. No puede ser el que desarrolló el que controla, eso por definición. Por definición de gobernanza. Exacto. ¿Ah?
Pero bueno, nada, sé que estoy haciendo futurología porque no tenemos esas pautas, pero les recomiendo que sigan atentamente la normativa europea y cómo cómo se va desarrollando cuando se apruebe, porque en Uruguay además tenemos tendencia a copiar. Nuestra ley de protección de datos personales va a cambiar la directiva europea y cambia nuestra ley. Y probablemente eso es bueno en realidad, porque son los que marcan buenos estándares hoy a nivel mundo, los europeos. Así que creo que se viene una época de más trabajo en relación a estos temas, y la dimensión ética está incorporada en temas de auditabilidad y de transparencia y análisis de riesgo, que probablemente sean ustedes los que puedan llevarlo adelante. Moni, si me permitiste, actualizo ahí que más o menos en las cosas que han ido hablando creo que quedaron respondidas la gran mayoría de las preguntas que hizo el público. Hay una que capaz que me gustó como para ir dando cierre, ya que son las 5:20 para cumplir con los tiempos. Capaz que más pensando en una reflexión y haciendo como un refrito de lo que fue la pregunta, que surgía en base a un ejemplo que ponía Diego Vallespir, en el que, bueno, uno de los participantes lo que nos pregunta es cuál es la ética que debe primar, porque, bueno, claro, hablábamos de que detrás de lo que se fabrica hay personas fabricándolo, entonces, ¿cuál es la ética que prima? Si la de la empresa, la de la persona, lo que la persona cree, bajo su responsabilidad, su vida personal, quizá en ese aspecto nos puedan dar su reflexión sobre el equilibrio que tiene que haber entre esas éticas, ¿no? No sé si quedó clara la pregunta, más o menos intenté, como ya digo, hacer un refrito de lo que preguntaron en el momento en base a al ejemplo que ponía Diego. ¿Me repetís la pregunta? Claro, lo que comentaban es que, bueno, justamente teniendo en cuenta que detrás de la fabricación del software hay personas, Sí. y de repente, bueno, a veces hay que realizar los trabajos en base a directrices de las organizaciones que están detrás, bueno, ¿cuál de las éticas debe primar allí? Porque allí está la ética mía como Aníbal, que trabajo para el CES, la ética que hace primar el CES, y la ética de repente de la empresa para la que el CES está trabajando en ese momento. Entonces hay como varias, y ahí se junta eso en lo que esta persona preguntaba eso, ¿qué ética debe primar? ¿Cuál es el equilibrio que debemos tener allí? Bien. Es más, creo que apunta más a una reflexión que a una respuesta concreta, porque, bueno, evidentemente... Patricia se muteó, así que... no, a ver, a mí me parece que ética debe primar, cada uno se la tiene que responder. O sea, creo que cada uno tiene su congruencia, sus principios, sus ideas. Yo insisto, voy a usarla a mi favor esa pregunta, en lo que quiero transmitir. Yo insisto en que la ética depende, como decía Diego Vallespir antes de irse, de las personas, de cada uno de nosotros y de nuestra congruencia, pero en definitiva el software, por ejemplo, que es lo que hoy nos convoca, la tecnología, puede trabajar de una manera adecuada, ayudarnos a cuidarnos en eso. Nos puede ayudar a cuidar. Patricia, ¿querés decir algo? En realidad, mi disciplina, y voy a contestar desde mi disciplina y mi... hay una cuestión básica que es derechos fundamentales. O sea, ninguna empresa puede pedirle que creen y que ustedes, cuando ustedes que ustedes se den cuenta que están creando algo que va a generar conflicto con algún derecho personal. Muchas veces no podemos, me sale en inglés, foreseen, prever el alcance, pero cuando es claro que hay un problema en un sistema automatizado para un banco, para algo que ya sabemos, para una organización de salud, que va a funcionar y que va a generar discriminación, que va a generar algún problema, no sé, o una solución que estemos implantando de vigilancia que genera serios problemas de privacidad o serios problemas relacionados con libertad de expresión en entornos de trabajo. Bueno, en ese caso,
no hay duda, o sea, uno tiene que elegir, o sea, ahí no hay ética personal ni no personal, no. Lo básico, el concepto de ético es social, y el mínimo son los derechos humanos. Luego hay ciertas situaciones que son más del entorno profesional, que tienen impacto muy a la interna de un grupo de personas. Bueno, la cuestión es que cuando estamos desarrollando algo que sabemos que va a hacer daño más a la sociedad y que va a hacer daño a determinados valores que todos consideramos como obvios, derechos humanos básicos, y ahí no hay con qué darle, o sea, no es mucho que hago. Y eso es lo No que sé, podemos ponernos de acuerdo y cuidarlo tecnológicamente incluso. es la base, es como es la base. Comúnmente las leyes terminan siendo el acuerdo social. O sea, ¿qué diferencia hay entre una ley y la ética? Bueno, es ética cristalizada en ley. Es normas que todos compartimos. Pero se queda corta porque la tecnología va volando y va más allá. ¿Ya? En Europa van a tener regulado temas que nosotros no tenemos regulado. Pero deja de ser, acá es justo y en Europa no es justo. No, es porque todavía no logramos cristalizar en normas algunas cosas. Pero ya está cristalizado el básico en los tratados internacionales, regionales y en las leyes de derechos humanos. Y claro, tiene un nivel de abstracción enorme. Por lo tanto, decimos no hay régimen. Si hay daño, termina habiendo un régimen, aunque no sea obvio. El régimen es el no dañar en los derechos fundamentales. Eso. Aníbal, ¿tenés más preguntas por allí? Bueno, en realidad ya estaríamos. Ahí al final hacen un comentario que claro, que el tema está en las que no son tan obvias a veces. Pero bueno, ahí creo que ya podríamos seguir debatiendo esto horas, como dijo Moni hace un rato, es un tema que capaz que amerita volver a tocar más adelante. Y si los panelistas quieren, ya los podemos comprometer a volver a tocar algo de esto más adelante, porque bueno, creo que es bien interesante y como bien dijeron en su momento, cada una de las palabras que componían el nombre de este webinar era bien interesante para hablarlo por sí solo. Así que, bueno, Moni, si estás de acuerdo, creo que lo que resta es agradecer. Agradecer y Este, pensar, lo que resta es pensar. Quizás el próximo tendría que ser sobre cómo hacemos este testing de la ética de las aplicaciones, ya hacerlo más en concreto. Diego ahí ya nos dejó deberes, así que bueno, Por por eso, y supuesto Patricia que... también nos dejó deberes y nos dejó un estándar para que Sí, estudiemos. totalmente. Ya lo habría acá. Sí, por eso. Estamos, el próximo es sobre eso, entonces. Bueno, Hay un think tank, vamos a dar entonces el... Perdón, Patricia, perdón, ¿sí? no, les recomiendo que sigan las publicaciones de Ferlac, del BID, por ejemplo. Sí. Es un think tank que hay que seguir, porque tiene que ver con todo esto de inteligencia artificial justa para Latinoamérica, y es más en contexto, o sea, podemos leer qué está pasando en nuestro continente. Eso. Ferlac se llama, sí. Gracias por el aporte. Capaz que si querés Gracias. dejarlo chateado ahí por si la gente le interesa entrar. Bueno, y simplemente lo que vamos a hacer entonces es ya dar el cierre formal de esta actividad, que ha sido bueno, la segunda de lo que es el ciclo Luces, claves para un camino exitoso en las TICs. Una vez más les queremos agradecer Diego Sastre, Patricia Díaz, Diego Vallespir, que ya hace un rato se tuvo que ir. Muchísimas gracias a los tres por hacerse el tiempo para participar de esta actividad. Y bueno, y por supuesto que a cada una de las personas que ha participado, a cada una de las organizaciones que patrocinan y apoyan el ciclo, comentarles que en los próximos días va a quedar cargada, esta actividad va a quedar cargada en nuestro canal de YouTube, así que van a poder volver a ver y repasar los conceptos que fueron muy interesantes, algunas reflexiones, algunas con un poquito de picante también. Y bueno, invitarlos, que vamos a estar teniendo la próxima instancia que va a estar cerrando este ciclo, que va a ser el 11 de agosto a las 16 horas, y va a tratar sobre innovación, ensayo y errores en las organizaciones, así que ahí también son temáticas bien interesantes de tratar. Dejamos la invitación para quienes quieran participar. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web, www.ces.com.uy. Y bueno, y a los panelistas comentarles que la gente se está despidiendo, agradeciendo enormemente el panel que han tenido en el día de hoy, todas las reflexiones que han brindado, así que muchísimas gracias por su aporte.
Un saludo grande y bueno, nos vemos el mes próximo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Chau, ustedes. chau. Gracias a ustedes. Chao. Pasen bien, hasta Gracias luego. a todos Gracias. los que escucharon. Chau, chau. Gracias.